estamos de vuelta con nuestros invitados de lujo. Primeramente quiero presentarle a mi amigo, compañero, profesor Juan Ramos. Bienvenido, profesor. Gracias, muchas gracias. Son del Colegio Arambe, que había mencionado con este proyecto tan interesante, y por supuesto le tenemos al protagonista, ¿verdad, profesor? Sí, señor. Anthony, ¿cómo estás? Excelente. Bienvenido. Gracias. Bueno, ellos nos van a presentar y comentar sobre este proyecto Extrusora de Plástico. De verdad, me costó muchísimo decir y quiero saber qué es. Anthony, comentanos. A ver, en un principio, en cuanto a la extrusora en sí, lo que sería es una máquina que trata básicamente con el residuo, vamos a decirle, de plástico. ¿Y qué es lo que hace? Básicamente es que lo procesa y de cierta forma con todo ese proceso lo que hace es quitar un tipo de filamento. ¿Y para qué sirve ese filamento? Se utiliza dentro de una impresora 3D como para producir todo tipo de piezas 3D, siempre de plástico. ¡Wow! O sea, es un reciclado. ¡Qué interesante! Así es. A ver, comentanos, profesor, ¿cómo nació el proyecto? El proyecto nació gracias a una propuesta del Banco Basa, ¿verdad? De proyectos autosustentables de ciencias. Se lanzó un concurso y los chicos salieron premiados, ¿verdad? Con un capital para poder trabajar, para realizar el proyecto de la extrusora. Y la idea surgió de los chicos. Porque los costos de estructuras de robótica tienen un costo elevado porque están hechos de un material plástico que se llama PLA. Entonces, en un principio, los chicos querían utilizar el PET, la botella plástica, pero vimos que era un poco más complicado llegar al PET porque teníamos que hacer una reacción química y mezclarlo con glicol para que se vuelva otro tipo de plástico. Entonces, los chicos optaron y vieron y empezaron a investigar y encontraron que el polipropileno, que es el material que están hechos las tapitas de gaseosa, ¿verdad? Son utilizables para la parte de impresión. Y van de la mano para la temperatura que tiene en este caso el cabezal de la impresora 3D para impresión. Entonces ahí los chicos empezaron a investigar, a ver cómo era la máquina, a crear un prototipo de diseño y trabajaron en conjunto con un ingeniero que se llama Carlos Morel, que trabaja en una metalúrgica que se llama Metalúrgica Fernández. Entonces ellos nos apoyaron a nosotros, no cobraron costo cero, solamente nos cobraron los materiales que eran para parte de la extrusora, un motor y un juego de engrane. Era una pieza reductora, es para que gire más lento el tornillo sin fin. Y ahí con ellos los chicos empezaron a trabajar con eso. Y como estaba comentando el profesor, que investigaron, pero la idea nació de ustedes. ¿Cómo fue para que esa idea, a quién se le ocurrió? ¿Cómo fue lo de la idea? A ver, en un principio el desafío que lanzó el Banco Basa decía proyectos autosustentables. Entonces, de que sea autosustentable, lo que se pensó es que tenga un costo mínimo con el tema de los gastos operativos, vamos a decirle, como para lograr obtener beneficio después y así para que pueda lograrse ese concepto, ¿verdad? Y lo que pensamos también es en la parte medioambiental y ahí se nos ocurrió el tema de los plásticos, que es uno de los desechos que más hay en el mundo, prácticamente, y se nos ocurrió buscar acerca de algún tipo de máquina o algún tipo de reciclaje que se pueda hacer con eso. Y allí surgió lo de la extrusora. Excelente. ¿Y cuántos están en el equipo de trabajo, en el grupo que estás liderando? En un principio éramos 2, pero una vez que salió ganador el proyecto, decidimos que el proyecto pase para el equipo de robótica de Arambe, básicamente, que somos 2 compañeros más, 3 compañeros más. Y en conjunto estamos trabajando. 5 entonces. Sí, 5. Tal cual. Qué bien. Y contanos estas etapas, o sea, primero estuvieron investigando, dijo el profesor, ¿y ahora en qué etapa están? Ahora en la etapa ya básicamente final, que sería la etapa de testing, eso mismo, ensayo y error, te iba a decir. Sí. Y nada, estamos en eso, pero la máquina ya está y funcionando. Está funcionando. Tal cual. ¡Wow! ¿Cuándo nos van a
presentarla. En la presentación misma que se va a hacer en el colegio. Una vez que ya ultimemos todos los detalles. ¿Cuándo está previsto, profesor? Todavía no tenemos fecha porque los chicos ahora entran en periodo de examen. Sí, cierto. Y como los chicos llevan el bachillerato internacional, el IB, los exámenes son muy exigentes. Exámenes preparatorios que hace el colegio para ello. Entonces, vamos a esperar que pasen los exámenes y que los chicos estén más liberados para hacer la presentación. Profesor, ¿y chicos de qué año son? Y tienen entre 16 y 17 años. Algunos están por cumplir 17. ¿Pero de qué año? ¿Primer año, segundo año? Tercer año de la media. Tercer año de la media. ¡Wow! Qué interesante realmente esa visión que se le está dando en el colegio. Y aprovechando, ¿qué te parece el IB? ¿Qué me parece el IB? Exigente, la verdad que ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Sí. ¿En qué parte más te ayudó? En la parte de reflexión, porque una vez, o sea, uno muchas veces hace las cosas por hacer más por cumplir, pero el IB le da ese enfoque diferente a las cosas. Cierto, eso. Bueno. Y que, por ejemplo, desde el punto de vista del IB, que te da la reflexión, esto analizaste mucho también. ¿Qué desafíos tuvieron dentro del proyecto para poder realizarlo? ¿Cuál fue el momento así que te costó y tipo quisiste tirar la toalla? Porque hay ese momento, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y fue en un principio con la etapa de investigación, porque con el tema de idear qué materiales vamos a utilizar para el proyecto, porque todo es bajo medida, y aparte de eso tenemos la pequeña gran desventaja de que creo que 2 o 3 de esos materiales no se encuentran acá en Paraguay. Hay que mandar traer de afuera. Y el pedido no es que vos mandas traer de afuera y pruebas si anda o si no. La idea era que sea seguro. Entonces tuvimos que investigar, como te digo, todo sobre electrónica, vamos a decirle, de esos componentes, como para ver si era compatible con los otros y cosas así. Y costó un poco eso. ¿Y los chicos son todos de un bachillerato específico o son multidisciplinarios, profesor? En el colegio llevamos el bachillerato normal del MEC, ¿verdad? Que es de Ciencias Sociales, y acoplado con el bachillerato internacional. El colegio hizo muchos trámites para poder tener el doble bachillerato, el del MEC y el bachillerato internacional. Y son del mismo grado, son los 5 integrantes son del tercer año de la media y son del equipo de robótica. Y también tienen la peculiaridad que ellos son coach. Son coach también. Nosotros a partir del segundo año de la media, y los chicos ya se perfilan para ser los coaches de robótica y son los que le enseñan a los demás chicos robótica también en el colegio. ¿Cómo implementan robótica, profesor, dentro del colegio? ¿En todos los chicos de primaria tienen robótica y secundaria o cómo? Ahora a partir del primer ciclo se inicia con el coordinador de informática, que es el profesor Oscar Vázquez, que se incorporó hace 2 años atrás. Y entonces él incorpora toda la parte de pequeñas cosas así de electrónica y lenguaje C. Empieza con lo más chiquitito construyendo ya a partir del primer ciclo. Lo fuerte va a partir del tercer ciclo, a partir del 7º grado. Ahí ya se da más electrónica básica, la parte de programación, lenguaje C con el profesor, y después ya pasan al nivel medio, donde yo soy el profesor de robótica de ellos. Ahí ya empezamos a implementar el lenguaje C, la programación, el diseño, aplicar domótica, aplicar Arduino, aplicamos lentamente Arduino, aplicamos a proyectos de feria de ciencia. Más también la otra modalidad que tenemos que va de robótica, que va a partir del 4º grado y es nuestra Academia Grande de Robótica, que es en la modalidad de VEX. Empezamos con una categoría que se llama VEX IQ, que son los robots pequeños, son todos robots móviles, como parecidos a autitos. Y para la categoría más grande que es VRC, que es donde los robots son de metal, esos va para los grados más superiores. Entonces tenemos 2 modalidades de robótica, pero la que básicamente implementamos en la educación y que es la que presentamos a nivel de ECMED es la robótica de Arduino, porque la plataforma es más... Es abierta. Es abierta, es más bajo costo todo. Ya, excelente. ¿Hace cuántos años que están trabajando en todo lo que sea robótica dentro del sistema educativo? Del sistema educativo desde el 2018. 2016 empezó la robótica, pero a partir de VEX. Pero ¿y cómo eran extracurriculares? Eran extracurriculares las clases de robótica. Y como a los chicos les gustaba mucho la modalidad robótica,
yo empecé a investigar más y lo hablé con el profesor Alcide Torres Boom, que es amigo, y entonces él me orientó hacia el lado de Arduino. Arduino. Y ahí empezamos una capacitación de Arduino y ahí empezamos a elaborar el programa de Arduino para el nivel medio y luego tercer ciclo y empezar a enseñar robótica educativa en Arambé. Excelente. Realmente hace muchísimo tiempo conocemos del Colegio Arambé que están trabajando con lo que sea robótica, STEAM, y bueno, qué interesante innovación lo que nos estaban comentando sobre estos proyectos, ¿verdad? Que son proyectos educativos que nosotros lo que como sociedad paraguaya tenemos que impulsar y sobre todo lo más importante es acompañar a los chicos, los padres y que podamos conocer para que podamos pedir con esta transformación educativa que esto se ingrese dentro del programa educativo, dentro del contenido curricular. Porque como ven, fueron escalando, ¿no? Y vos tuviste clases de robótica cuando estabas digamos, en los ciclos anteriores. Sí, así mismo. A partir del sexto grado ya se nos introdujo en el tema, vamos a decirle. Pero a partir del séptimo ya empezamos así de manera más fuerte. Ya así con lo de VEX. ¿Y vos siempre estuviste en Arambé? Sí. Siempre estuviste en Arambé. Sí. Y vos recibiste desde el sexto grado y hoy estás construyendo una extrusora así mismo. Una extrusora, me cuesta muchísimo decir, pero estoy aprendiendo y estoy aprendiendo de chicos. Yo que hace tantos años trabajo en el tema de visión de lo que es STEAM y como investigadora y todo eso, cuando leí dije, ¿qué es esto? Bueno, y ahora dije, qué interesante. Lo más interesante es que ellos están utilizando lo que se desecha para poder hacer los filamentos para la impresora 3D. Es así, ¿no? Así mismo. Prácticamente de la basura. De la basura, ¿no? Es de la basura. Las tapitas algunos toman para el tema de otras cosas que se puedan hacer, pero súper interesante, ¿verdad? Sí, para ventas, es un plástico más aprovechable. La mayoría de las fundaciones utilizan para la parte del cáncer. Sí. Utilizan eso y venden por kilo. ¿Qué específicamente hacen con eso, profesor? Y él es biólogo, gente. Les comento que él es biólogo, por eso es que no es un ingeniero electrónico ni nada, es biólogo. O sea, ¿verdad? De base, biología. Y lo que utilizamos son las tapitas y metemos en una trituradora. Se tritura, eso se muele y queda como no polvo, sino son fragmentos grandes que puedan entrar en la extrusora. Quedan como un tamaño de un grano de maíz, quedan. Y entonces eso se introduce y con el calor va derritiendo y va quitando por uno de los extremos de la extrusora, va quitando el filamento. Bueno, esto es súper interesante e innovador, más aún en nuestro caso, porque nosotros tenemos que empezar a tener esa visión. Por eso, al ver todo ese proyecto que me había comentado acá el compañero, él es compañero de una maestría, otra maestría más que está haciendo el profesor. El profesor es biólogo, aparte de eso tiene una maestría en biomedicina. En biomedicina y ahora está haciendo una maestría en ciencias de la educación. Estamos haciendo una maestría y ahí cuando él me presenta ese proyecto me pareció fascinante. ¿Por qué? Porque hoy por hoy ya no se van a comprar las impresoras normales. Hoy todos vamos a querer impresora 3D y ellos construyeron la impresora, ¿es así? ¿O la extrusora directamente? La extrusora. La extrusora. Y el tipo de impresora que va a funcionar los filamentos, ¿es cualquier impresora 3D o alguna en particular? O sea, eso ya es parte del proyecto de dos de mis compañeros que están también ayudando, estamos trabajando en conjunto, pero es una impresora que acepta cierto tipo de plástico, vamos a decirle, cierto tipo de filamento, que sería PLA y ABS, que es el formato, no formato, sino tipo de filamento. Tipo de filamento. No es una impresora especial, es una impresora que vos podés adquirirlo en el mercado. Excelente. Sí. Eso es muy importante. Bueno, realmente súper interesante y ya quedamos de que nos van a invitar para el lanzamiento de este proyecto tan innovador que nos presentaron aquí del Colegio Arambé. Así es que muchísimas gracias, profesor Juan Ramos. Gracias, señor.
También muchísimas gracias para vos, Anthony. A ustedes por la invitación. Bueno, con esto nos vamos a un corte. Ya estamos con otro proyecto educativo que tiene que ver con la editorial Atlas, que nos presenta experiencia STEAM en educación.